Bueno, este ya es el último video de la unidad 2. Con este video terminamos todo lo que es la generación de gráficos, tanto para análisis descriptivo de variables quali como variables quanti. Ya miramos lo que era el uso de los gráficos en Excel para variables cualitativas, los gráficos muy básicos, los de tanto de tortas como de barras. Y vamos a mirar entonces las opciones que entrega Excel para variables cuantitativas. Hay varias opciones, vamos a mirar dos que pueden ser de mucha utilidad, tanto para lo descriptivo como para la revisión y identificación del comportamiento de los datos. ¿Listo? Cuando son de naturaleza cuantitativa. Entonces vamos a aprender a sacar en Excel estos dos tipos de gráficos, el de cajas y bigotes y un grafiquito de dispersión. ¿Listo? Este de cajas y bigotes es supremamente útil para el ejercicio descriptivo de variables cuantitativas. Y este nos permite mirar cómo están, por ejemplo, correlacionados los datos cuando son pues dos variables cuanti, si tienen por ejemplo una correlación positiva, negativa, si son directamente proporcionales, inversamente proporcionales, si no están correlacionados, me permite también, por ejemplo, identificar comportamientos atípicos. Recuerden que cuando estábamos mirando en la unidad número uno, en la parte de identificación de bases de datos, utilizamos un grafiquito de dispersión para identificar datos que posiblemente presentaran inconsistencias. Recuerdan, lo vamos a hacer entonces nuevamente de forma más pausada. Entonces volvamos a nuestra base de datos. Hemos venido trabajando con esta base de datos y vamos a empezar con el gráfico de cajas y bigotes. Aquí les hago una salvedad. Este gráfico de cajas y bigotes no viene en todos los paquetes de Excel. Este gráfico de cajas y bigotes eh, ya les voy a mostrar, está a partir del Excel 2016, si no estoy mal. El Excel, los Excel de ahí, el Office de ahí para atrás no trae esta opción de cajas y bigotes. Entonces, ¿quiénes lo van a poder hacer? Quienes tengan Office a partir de 2016. ¿Listo? Entonces, el gráfico, ese grafiquito de cajas y bigotes que me permite comparar, por ejemplo, cómo es el comportamiento de una variable cuantitativa cuando la distribuyo entre las categorías de una quanti y me permite compararlo de forma gráfica muy práctica. Entonces, por ejemplo, digamos que me interesaría saber cómo está el tema de la talla, ¿sí? Cómo es el tema de la talla según las categorías de la clasificación de talla para la edad. Entonces podría entrar a mirar cómo distribuye la talla en estas categorías o también lo podría hacer, podría ser uno hasta más sencillo. Podría decir, entrar a mirar cómo es, por ejemplo, el peso, cómo es el comportamiento del peso según el área. ¿Listo? Entonces, bueno, como la idea es que acá lo hagamos muy práctico, no tanto centrarnos en el análisis, sino en la ruta del software para sacar los datos y hacer el ejercicio descriptivo. Entonces, para sacar este diagrama, este grafiquito de cajas y bigotes, este box plot, es muy importante que identifiquemos entonces cuáles son las variables que voy a elegir para graficar y las saquemos de la base de datos. No trabajemos sobre la base de datos, sino que, por ejemplo, me interesa graficar el área y el peso, o sea, el peso distribuido en las categorías del área urbana y rural. Entonces voy a copiar estas dos variables y me las voy a llevar para una hojita nueva. Estas son las hojas que hemos venido trabajando, los gráficos que ya vimos, la, la tabla dinámica, que para estos gráficos cuantitativos no la voy a necesitar. Voy a crear una hojita nueva y voy a pegar las variables, ¿sí? Miren que las saqué de la base de datos y las pegué en una hoja nueva para poder sacar el gráfico de forma más fácil. ¿Qué tengo entonces que hacer acá? Muy sencillo. Vamos a coger todos los valores, ¿sí? Y los voy a señalar. Yo ya les he explicado cómo, utilizando las teclas Control y Shift, puedo señalar exclusivamente los valores que me interesan sin tener que estar arrastrando. Listo. Entonces señalo los valores, voy a gráficos recomendados, le digo muéstreme todos los gráficos y bajo a cajas y bigotes. Y miren lo que me sale. Un gráfico
en donde voy a tener la distribución del peso según el área urbana y el área rural. Entonces, para quienes no estén familiarizados con este gráfico, el gráfico de cajas y bigotes, ¿qué nos entrega? El gráfico de cajas y bigotes nos entrega información sobre los cuartiles y la mediana. Esto sería el Q1, este sería el Q2 que es igual a la mediana y este sería el Q3. La línea central de una caja en el gráfico de cajas y bigotes siempre va a representar la mediana. Y esta X que nos entregan por acá es la media. Entonces no siempre va a venir la media señalada, pero la mediana sí. O sea, el gráfico de cajas y bigotes se construye en función del cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Listo. Aquí vamos a tener, de aquí hasta acá está el 25% de los datos. De acá hasta acá va otro 25%, o sea que todo esto es el 50%. Por eso esa raya de la mitad es la mediana. Y de acá para arriba está el otro 50%. De aquí hasta acá 25% y de acá hasta acá 25%. Estos son datos, ¿sí?, que se salen del comportamiento esperado del resto de los datos. Y el gráfico me lo muestra, ¿sí? Serían outliers, punticos o datos que se salen del comportamiento general del grupo. Listo. Entonces miren que es un gráfico muy sencillo de sacar, no es sino cambiarle el título y tengo mi Bossplot. Vamos a hacerlo nuevamente, pero elijamos otras variables. Tomemos talla para la edad, o tomemos IMC para la edad, esa clasificación, y vamos a mirar cómo se relaciona esa clasificación, por ejemplo, con la circunferencia abdominal, ¿sí?, que va en centímetros. Entonces copiar, voy para la hojita que saqué ahorita, vuelvo y copio mis valores, ¿sí? Debo de pegar siempre el numérico a la derecha, lo pego aquí a la derecha, listo. Señalo todos los valores, control shift abajo, señalo todo mi conjunto de valores y le doy insertar, gráfico recomendado, voy a todos los gráficos, cajas y bigotes, y miren, muy práctico el gráfico. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener todas las categorías de clasificación del IMC para la edad, sobrepeso, IMC adecuado para la edad, delgadez, riesgo de delgadez, obesidad, y cómo distribuye la circunferencia abdominal entre esas categorías. Aquí podemos ver muy claro que la circunferencia abdominal entre quienes tienen obesidad, la clasificación de obesidad, es mucho mayor, ¿sí?, que la del resto. ¿Listo? Entonces, este es un gráfico que visualmente permite hacer definiciones, comparaciones muy rápidas de los conjuntos de datos y permite hacer comparaciones entre categorías de una variable cualitativa a partir del cálculo de la variable cuantitativa que uno quiera distribuir entre ellas. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo sacar ese gráfico de Bossplot utilizando Excel. Y voy a borrar esta información que no la vamos a necesitar. Y vamos con este último grafiquito, que es el grafiquito de dispersión. Ese gráfico de dispersión, ¿para qué sirve? Es un gráfico que se utiliza para mirar, por ejemplo, cómo se pueden correlacionar dos variables de naturaleza cuantitativa, y se llama dispersión porque esto me arma una nube de puntos. Entonces sirve para mirar tanto correlación, pero también para identificar puntos que puedan presentar inconsistencia en el dato. Entonces, cuando estamos hablando de bases de datos, yo para identificar una inconsistencia saqué un diagramita de estos de dispersión, y miren que se saca muy fácil. Lo primero que tengo que tener claro es que el diagrama de dispersión es para dos variables cuantitativas, para mirar cómo se correlacionan. ¿Listo? Entonces vamos a tomar dos variables cuantitativas. Tomemos el peso y tomemos la talla. Peso y talla. Tengo el peso, tengo la talla, lo señalo, ¿sí? Voy a volver a la práctica de copiar el conjunto de datos en una hoja adicional. Miren esta hojita que tengo acá abierta, ¿sí? Y voy a coger los valores, los señalo, le voy a decir que me inserte
gráficos recomendados y él me va a insertar el gráfico. Listo. Entonces miren este gráfico lo práctico que es. Aquí tengo el gráfico en donde ya ustedes se encargan de colocarles los nombres a los ejes, colocar el título del gráfico. Aquí lo importante es saber cómo lo saco. Listo. Miren que él me identifica que hay un valor que tiene un comportamiento extraño, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona, vamos a mirar, esto es un punto de 16 y 155. Busquémoslo por acá, ¿sí? Para que miremos con filtro. Tengo un valor de 16. Venga, miremoslo acá. Y 155. Miremos este valor, ¿sí? Me están hablando de un niño que pesa 16 kilogramos y mide 155. Ese es un valor eh, que presenta una evidente inconsistencia, ¿sí? Porque es una talla muy alta para un peso tan bajo. Entonces miren que el gráfico me permite identificar inconsistencias en los datos. ¿Qué me permite adicionalmente? Mirar cómo se correlacionan las variables. Por ejemplo, aquí vamos a disminuirle el formato a este eje para que arranque desde 80, digámosle que arranque desde 80 para que miremos mejor el comportamiento, ¿sí? En donde podemos ver, recuerden que las variables que habíamos elegido eran peso y talla, ¿sí? Y podemos ver en el gráfico cómo el peso y la talla, el peso y la talla se correlacionan. Si le queremos, por ejemplo, agregar una línea de tendencia, es muy sencillo. Excel lo permite, agregar línea de tendencia y le agregamos la línea de comportamiento lineal. Listo. Eh, si por ejemplo quisiéramos ya pasar a la dimensión analítica de calcular una regresión lineal, él te permite incluir la ecuación, te permite incluir el R cuadrado, pero esto no es pues resorte del curso. Lo importante es que sepamos, utilicemos estas herramientas desde el orden de lo descriptivo. ¿Listo? Entonces, con estos dos gráficos podemos hacer representación del comportamiento de variables. Este grafiquito nos sirve, por ejemplo, para identificar estos comportamientos inconsistentes en los datos y esa parte de lo descriptivo la podemos solucionar principalmente con el gráfico Gauss-Plot y si queremos, por ejemplo, mirar qué tan correlacionadas están dos variables cuantitativas, utilizar un gráfico de estos de dispersión. Listo. Bueno, acá terminamos la unidad 2. Vamos a la tercera unidad a pasar a lo que es el manejo de EPIDAD. Vamos a hacer todo el descriptivo desde EPIDAD. EPIDAD es un software muy práctico diseñado por la OPS, en donde la Universidad del CES colaboró y hizo parte activa en el diseño del software. Es un software de licencia libre y muy fácil de utilizar. Entonces, para la tercera unidad con la que ya terminamos el curso, vamos a ver EPIDAD y lo que es Antro y AntroPlus.